Para todos los que nos ven desde la señal de Teleboyacá y los que nos ven a través del YouTube de Viva Palabra, pero también el de Teleboyacá. Gracias por acompañarnos como siempre. Hoy no está el maestro J. Villaza, pero está en la comunicadora de Viva Palabra para acompañarlos. Mi nombre es Lorena Montes y hoy, como siempre, pues tenemos una programación llena de cuentos, llena de historias, llena de invitados, como siempre. Estamos invitándolos muy cordialmente para que este fin de semana se pasen por la sala. Ya saben que tenemos funciones jueves, viernes y sábado. Este sábado tendremos a Walter García, uno de nuestros socios de Viva Palabra, que tendrá un espectáculo que se llama Espantando Espantos. O sea que si a usted le gustan los cuentos de terror, esto es el fin de semana para venir a verlos aquí en Viva Palabra. Hoy tenemos a una invitada que ha pasado por el Festival Medellín 50, que también ha pasado por el Festival Entre Cuentos y Flores, que tiene una carrera, que es una persona súper chévere, que ha ido a varios lugares a contar sus cuentos. Y bueno, no les voy a adelantar mucho para que se queden y nos vean, porque después de esta pausa vamos a saber de quién se trata. En Dulce Artesana Café y Repostería Artesanal convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. La invitada del día de hoy es, como les contaba, alguien que ganó el Festival Medellín 50 en la categoría Abuelos. Durante ese año yo tuve la oportunidad maravillosa de acompañarla junto a Ixia Recate, que es una cuentera española, y tuvimos una función maravillosa con unos niños muy, muy hermosos. Así que quiero darle la bienvenida a Gloria Molina. Gloria, siempre es un placer para nosotros tenerla por aquí. Cuénteme, ¿cómo se siente el día de hoy? Saluda a nuestros televidentes. Pues un cordial saludo. Les cuento que cuando venía estaba muy emocionada, porque es como llegar uno a las raíces, como a la memoria, como a esas entrañas donde se genera la palabra. Y eso siempre tiene que emocionar, ¿cierto? Más cuando es un lugar o un espacio que representa tanto. Porque creo que es una labor titánica el poder elevar la palabra a la dimensión real que debe tener, al tema de la oralidad, al tema de la costumbre, al tema de transmitir con la palabra. Entonces, claro, uno en este espacio no tiene siempre por qué emocionarse. Bueno, yo la oigo tan apasionada con los cuentos y yo creo que antes de hacerle cualquier otra pregunta es ¿cómo llegó usted los cuentos a contar a la cuentería? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues es una situación como un poco anecdótica, porque yo creo que, igual que me pasa, soy arquitecta con los proyectos, uno no sabe si son los proyectos los que lo buscan a uno y le matan el ojo, o es ellos los que lo buscan a uno. Yo trabajé 27 años como arquitecta en la Universidad de Antioquia. Tuve el privilegio de poderme formar y hacer espacios donde se genera el conocimiento. Y me acuerdo al otro día de haberme jubilado que me senté a desayunar y empiezo a ver el periódico, cuando en el periódico había un letrero que decía quiere aprender a contar cuentos. Y como siempre le dicen a uno que cuando estés jubilado siempre esté activo. Entonces yo dije, ¿cómo aprender a contar cuentos? Y como me han gustado las historias y eso, dije, bueno. Entonces yo cogí y llamé al número que aparecía ahí, no dudé un minuto. Me contestaron de Viva Palabra, y yo Viva Palabra. Y cuando me contestan, pregunto del curso y me dicen, no, es que el curso empieza este sábado. Y yo, este sábado, ¿y cuánto vale? Tanto. Y a mí me pareció eso tan barato y como tan fácil, que yo dije, a mí eso es un curso de 3 meses. Preciso, yo estaba sentado aquí en el auditorio, ese día, me acuerdo perfecto,
cuando llegué y veo que los compañeros míos tenían la facultad de ser de todas las edades, de todos los estratos, indistinto de credo, indistinto de todo, que esa combinación mental entonces me atrapó. Pero cuando empezaron a contar en qué consistía es que el curso de los 3 meses, yo me empecé a rodar en la silla, cuando me di cuenta que es que era una carrera, que era un formato de educación formal, donde precisamente el tema de la oralidad era el protagonista. Y cuando me di cuenta de que además tenía 5 materias, 5 asignaturas y que había que presentar exámenes. Y los exámenes no eran cualquiera, era presentarse. Y yo dije, ¿qué? Casi 3 años, y efectivamente eso fue como mi conexión con los cuentos y con Viva Palabra. Arquitectura. Yo tuve el placer de verla en aquel momento contar un cuento que tenía que ver con la arquitectura, pero quiero que le cuenten a nuestros televidentes qué conexión, cómo conecta la cuentería, los cuentos con la arquitectura. Mira, yo creo que todas las áreas del conocimiento tienen una conexión entre ellas, ¿cierto? Llámese psicología, medicina o la misma arquitectura. Pero especialmente la arquitectura tiene una conexión muy especial con los cuentos, porque cuando uno diseña los espacios, que además deben inspirar, uno tiene que escribir una narrativa. Pues los espacios no son todos iguales. Aquellos proyectos que a mí me tocó trabajar o que me ha tocado trabajar, como Explora o Ruta N, la misma Universidad de Antioquia, o MOVA, esos proyectos donde uno tiene que construir el cuento que pega el concepto del edificio, del proyecto arquitectónico y de los espacios. Entonces esa técnica de poder inspirarse, crear el tema, hacer que los espacios cuenten esa narrativa, como por ejemplo el Acuario del Parque Explora, que me lo encomendaron. El Acuario del Parque Explora tiene un tema que es toda nuestra igniografía de los peces de nuestra región, cómo están organizados, primero empiezan los de agua dulce, después los de agua marina. Esa narrativa, todos los proyectos arquitectónicos lo tienen que tener. Y en esa medida uno transmite a través de los edificios unos cuentos. Pero también tiene otra conexión, y es que todas las personas cuentan historias, todos los objetos cuentan historias, pero también los edificios cuentan historias. Entonces esa doble conexión es la que veo que hay entre la cuentería y la arquitectura. Qué maravilloso escucharla. Y entonces eso quiere decir que cuando usted se sienta a escoger un cuento o a leer los cuentos, conecta sobre todo con esos cuentos que tienen como historias de estructuras arquitectónicas, o es libre, es más libre. No, yo creo que consciente o inconscientemente lo hago, y están pegados al territorio, no necesariamente a un edificio, porque es que la arquitectura también tiene que ver con el espacio no construido, ¿cierto? Y entonces en esa medida siempre están permeados por el tema del territorio y la arquitectura, siempre los llevo a eso. Entonces, como te digo, consciente o inconscientemente sí tienen ese hilo conductor los cuentos que cuento. Qué maravilloso. Vamos a ir a una pausa porque muy pronto vamos a escuchar a Gloria contándonos un cuento. Yo quiero que tenga que ver con eso, con ese asunto de la arquitectura. Entonces, no nos demoramos, ya regresamos. Buenas. Esta historia que les traigo tiene su cuento. Y es que contar es escuchar. Las personas tienen historias, los lugares tienen historias, los objetos en especial tienen historias. Esta que les vengo a contar es porque es un cuento real que me tocó vivirlo cuando trabajaba como arquitecta en la Universidad de Antioquia. Y es que trabajé 27 años en esa universidad, una universidad que ya tiene más de 220 años. Pero esta en específico se refiere a uno de los edificios más emblemáticos que tiene la Universidad de Antioquia,
que es la Facultad de Medicina, una facultad de 150 años. La Facultad de Medicina, que nace en el centro de Medellín, pero después se traslada al frente del Hospital San Vicente de Paúl, fue diseñada por uno de los arquitectos más famosos de Medellín, pero que era un belga. Muchas cosas en Medellín la hicieron los extranjeros. Ese arquitecto se llama Agustín Gobas y le encomendaron el diseño del Hospital San Vicente como la Facultad de Medicina. Esa Facultad de Medicina tiene hoy dos edificios que son patrimonios, el edificio de Bioquímica y el edificio de Morfología. Cuando yo entro como arquitecta a trabajar en la Universidad de Antioquia, pues yo estaba más bien sardina, pero me encomendaron, yo diría que el trabajo más difícil que me tocó hacer. ¿Y qué era? La Facultad de Medicina ya estaba muy viejita y todas sus redes, le digo yo, todo el tripitorio de esa facultad, todo lo que está por dentro estaba podrido. Ya ni se abrían las canillas y salía el agua, eso estaba, pues como dicen, llevado al diablo. Pero como cosa rara, los médicos lo que querían era arreglar la fachada del edificio. O sea, les dije yo, ¿cómo así? O sea, usted tiene un paciente y le quiere hacer una cirugía plástica en la nariz y resulta que el paciente tiene un cáncer. No, aquí lo primero es arreglar todo lo de adentro, pero ¿qué pasa? Eso no es tan popular porque eso no se ve. Igual pasa con el cuerpo, pues todo el tripitorio, eso no se ve. Entonces, hasta que los convencí de que ese era el trabajo. Pero como yo estaba tan joven, yo dije, yo no me puedo pelar en este trabajo. Le puse toda mi inteligencia y planifiqué todo ese trabajo. ¿Por qué era complicado? Porque el decano de su época y el rector de su época me dijeron que tenía que hacer el trabajo, pero sin parar la facultad. O sea, que siguiera funcionando con todos los estudiantes, con todos los profesores. Y, ¿cómo? Pero si hay que abrir todas las paredes, todos los pisos. Yo no sé usted cómo se va a ingeniar, pero no podemos parar la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Así fue que yo planeé eso como un juego de ajedrez. O sea, intervenir un lugar, pasar ese para otro, después para otro, para poder intervenirla sin que cambiara su funcionamiento. El primer día de trabajo, que eran más o menos 100 trabajadores, me estaban esperando, es que a la doctora. Y yo estaba, madrugué más de lo que era, porque les digo, pues no dormí, pensando en eso. Cuando llego, encuentro a todos los trabajadores pegados de un muro curvo que tiene el edificio de Morfología, un edificio antiguo, hermosísimo, todos pegados de la pared así. Ay, doctora, ¿qué pasó? Pues, descargándome valor, ¿qué pasó? O sea, se me desbarató todo lo que tenía planeado, porque dijeron, nosotros no vamos a entrar allá. ¿Allá? Es que allá están todos los muertos. Los muertos, allá están todos, nosotros no entramos allá a hacer trabajo. Pero ¿cómo? Eso no tiene nada. Les cuento que a mí me da más susto que a ellos. Entonces eso no tiene nada, esperen y verá. Yo entro, empecé a caminar ese muro curvo que hace como una antesala, cuando llego a una puerta que tiene ese edificio que más o menos es de 3 metros, que tiene además como unos vitrales, y que cuando abro la puerta, yo ya había entrado pero muy poquitas veces, ahí mismo abro y cierro la puerta y ellos allá se quedaron. Me empezaron a llorar los ojos, porque ese ambiente estaba lleno de formol, el formol para conservar los muertos, que te hacen que empieces a lagrimar. Y yo con esos ojos húmedos me acerco al primer muerto, que además están acostados en unas mesas de concreto. Y cuando yo me acerco, miro al primero y se me quitó el susto. ¿Por qué? Porque son totalmente inexpresivos, porque parecen muñecos, porque claro, no tienen vida. Y eso se me fue. Pero me quedé pensando qué hacer para convencer a todos esos trabajadores que estaban allá de que entraran. Y se me ocurrió algo que, como dicen por ahí, la Santísima Trinidad me iluminó. Y dije, no, ya sé, le voy a poner nombre a cada uno de esos muertos, para que ellos crean que están vivos y no están muertos.
Así que a cada uno de ellos, que además les cuento son 4 anfiteatros, cada uno con 10 muertos, o sea, 40 muertos para bautizar. Así que a cada uno le puse un nombre, y así fue que salí, pero cuando vuelvo a abrir la puerta para salir, mi vista se detiene en el último que había allá, acostado sobre esa mesa en concreto, que tenía puestos unos calzoncillos. Y yo muerto con calzoncillos. Pero como mi mente estaba en poder hacer entrar a los trabajadores, eso lo dejé en mi mente y salí y les dije a ellos, llorando, ¿qué es lo que pasa? Eso allá no pasa nada, allá no hay muertos, allá está Pedro, Santiago, Juan, allá están, pues eso hay que moverlos, ellos no tienen problema. Les digo que eso me funcionó como un reloj. Santo remedio. Movimos los muertos por toda la facultad, caminaron por toda la facultad y el trabajo lo pudimos hacer exitosamente. Pero durante el transcurso del trabajo, siempre esa imagen del muerto con calzoncillos no me abandonaba. Así que cuando uno madruga a esa facultad, pues esa facultad está llena de batas blancas de los médicos y no hay sino una cafetería y siempre nos tomamos el cafecito de la mañana. Y en uno de esos cafés me acuerdo mucho del doctor Osvaldo, que cuando nos estábamos tomando el café yo le pregunté que qué era eso, que como había un muerto con calzoncillos. Y aquí es donde empieza esta historia, que fue la que él me contó. ¿Cómo así que empieza la historia? Claro, él me contó que en ese barrio que se llama Jesús Nazareno, que es donde hoy están todas las funerarias, era un barrio residencial muy lindo con un jardinel de árboles en la mitad. Toda la gente que vivía ahí salía a caminar todas las mañanas. Y había una pareja de viejitos que salía todos los días y siempre pasaban por la Facultad de Medicina. Y siempre preguntaban lo mismo al portero, ¿qué es ese olor? ¿Por qué se siente ese olor ahí? Esa facultad tiene unas ventanas muy altas a la calle, que uno nunca alcanza a ver qué es lo que hay ahí detrás. Y ellos eran intrigados. Y el portero siempre le contestaba lo mismo. Es que allá hay unos muertos, donde los estudiantes de medicina practican, donde ellos estudian, es que imaginen que ellos estudian en muertos. Porque les cuento que hoy ya los muertos están pasando a un segundo plano y ya se estudia en simuladores. Los muertos, aunque todavía están como de salida. Pero ellos eran intrigados con eso. Unos muertos donde los estudiantes estudian, sí. Así fue que pasaban todos los días, hasta que un día en especial, ese día, el viejito tomó de la mano a la viejita en todo el atrio de la iglesia de Jesús Nazareno y le hace una promesa de amor. Él le dice a ella que el día en que se muera uno de los dos, se tienen que prometer que lo llevan de vuelta a la Facultad de Medicina. Que sirvan para alguna cosa, porque no tenían hijos, no tenían familiares, no tenían descendientes. Y la viejita le jura el amor. Casualmente, el viejito se murió al mes. Y ella, angustiada, se va a la Facultad de Medicina a pedirle cita al decano para poder llevar a su viejito a que sea parte de los muertos de la facultad. Claro, el portero casi no la deja entrar, pero dijo, es que yo pasaba por aquí todos los días, usted no se acuerda de mí. Hasta que fue tanta la insistencia que el decano la recibió y lo convenció de que lo dejara, porque les digo que hasta para ser muerto hay condiciones. Tiene que ser NN, tiene que haber muerto de muerte natural, tiene que ser que esté, pues que no, nadie lo quiera, ni lo quieran enterrar, y pues mejor dicho, por ahí 10 condiciones. Pero el decano, viéndola a ella, se compadeció y lo dejó llevar. Así que ese viejito lo llevaron allá con todos los muertos de la facultad. Ella nunca dejó de ir, todos los días iba y le daba vueltica a su viejito. Pasaron los años y en una de esas, dormida, se le apareció el viejito en la noche y él estaba todo angustiado y le decía a ella que es que él no podía descansar en paz,
que porque ya había mujeres estudiando medicina y que le estaban viendo sus partes nobles. La viejita toda angustiada, no sabe qué hacer, dice, no, ¿cómo mi viejito? Hasta que, claro, al otro día, otra vez cita con el decano, y llegó con una bolsita donde tenía unos calzoncillos. Fue y se los puso a su viejito para que descansara en paz y que sirviera para algo. Pero les cuento que ese día en que yo estaba entrando y que se me chocolatearon los ojos de ese formol, cuando fui a salir, no solo se me grabó los calzoncillos que tenía ese muerto, sino que también tenía unas medias que los estudiantes de medicina le pusieron para que no sintiera frío. Esa historia es una historia real, es una historia que nos pone a pensar que uno siempre sirve para algo, hasta para lo que menos imaginemos. Así que piensen que ustedes, cada uno de ustedes, también sirven para algo. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Bueno, nada más con el aplauso sabemos cómo le gustó al público el cuento. Gloria, ese cuento que además yo te había conocido en aquella vez que fuimos a Barrio Antioquia, cuéntame, ¿qué te inspiró a contar esa historia? Mira, la mayoría de los cuentos que escojo para contar son cuentos donde quiero como tocar vidas, como mandar mensajes, como ser inspiración y generar reflexión. No quisiera que el público que me oye se vaya como si fuera un cuento más, sino que los ponga a pensar. Hay veces un cuento que una vez conté y alguien se me arrimó llorando y me abrazó, y es porque le toqué la fibra de alguna forma sin querer queriendo. Este cuento en especial es un cuento real que nace de mi actividad profesional en la Universidad de Antioquia y que en ese momento me impactó tanto que yo dije, es que uno siempre sirve para algo, ¿cierto? Aunque usted no lo crea, uno siempre trae un mensaje que le sirva a alguien para algo. Y entonces es tan insólito el cuento que comprueba que efectivamente uno siempre sirve para algo, y por eso es que lo escogí, o él me escogió a mí. Además, un cuento entre terrorífico pero con sus tintes de humor. Yo tuve la oportunidad maravillosa de verla, contárselo a niños que lo disfrutaron muchísimo. Cuéntame, ¿has contado antes para niños esa experiencia? ¿Cómo la sientes? Mira, pues no es como mi preferencia, no es como mi estilo, pero sí he contado uno en especial. Me tocó, yo tengo familia de médicos, enfermeras, médicos, especialistas, y me invitaron una vez a contar en el pabellón de pediatría de la Clínica Noel, y tuve la experiencia con esos niños y conté varios cuentos y ellos quedaron tan demasiado impactados que robarle la sonrisa a un niño que está enfermo es como parte de cumplir su cometido. Entonces sí lo he hecho. Otro que me tocó en una fundación de niños en Llano Grande, también como esos niños como huérfanos, como desamparados, y poderles llevar la alegría y construir cuentos. Además los pongo a contar conmigo, entonces ellos también son cuenteros. Qué maravillosa experiencia. Entonces, Gloria, nos contabas que estás jubilada, pero veo que estás trabajando con los cuentos, a través de los cuentos. Cuéntanos en qué proyectos estás, qué estás haciendo con los cuentos, si hay algún proyecto por ahí. Sí, mira, mi vida profesional, pues fui arquitecta en la Universidad de Antioquia, me tocaban todos los proyectos de esa universidad, pero mientras estuve ahí durante 27 años también me robaron para unos proyectos icónicos de ciudad. Como les contaba, el Parque Explora, el acuario del Parque Explora, Ruta N, la misma universidad, Paraninfo de la Universidad de Antioquia restaurándolo por 11 años, la CIU, la de investigación universitaria, donde hay 1.200 investigadores, y proyectos que se hacen a medida que los caminar. O sea, no son proyectos que tengan referente, sino que uno los tiene que inventar a medida que los va haciendo. Entonces son retos muy buenos, pero muy difíciles. Una vez me jubilé, seguí trabajando y me llamaban por otros proyectos muy bacanos también, como en Palmira Valle, que es el banco de semillas para el mundo.
Y en esos proyectos que son tan grandes y tan especiales y que impactan tanto en la sociedad, mucha gente los quería ver. Entonces mientras estábamos haciendo el acuario, que gente quería ir a ver el acuario. Y en construcción yo llevaba a la gente y les explicaba. O la CIU me tocó atender más de 1000 visitas a ese edificio porque eran edificios muy representativos y salió desde lo convencional. Entonces cuando me jubilé, dije, después de que ya me gradué como cuentera, dije, voy a juntar las dos cosas. Entonces creé un emprendimiento que son unos recorridos urbanos por Medellín, pero unos recorridos no diseñados para los turistas, diseñados para la gente de Medellín, porque me di cuenta que la gente de Medellín no conoce Medellín. Les hablaba de un lugar y no sabía ni dónde era, ni qué era eso, nada. Por ejemplo, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, que es el edificio más antiguo que se conserva de la ciudad, esa zona de donde nace la universidad hace más de 220 años, y que entonces la gente no sabía nada. Entonces lo que hice fue construir una narrativa de recorridos por Medellín. Son 5 recorridos, y que se llaman, el programa se llama Reconozcámonos, o sea, volvámonos a ver. ¿Cómo es que tú vives en una casa que no sabes a dónde va? ¿Cómo es que tú vives en Medellín y no sabes Medellín a qué le está apuntando? Entonces el tema de identidad, de reconocernos, fue el propósito de esos recorridos, donde junto la cuentería con la arquitectura y la ciudad, y genero como esa simbiosis que da el poder sensibilizar a la gente sobre su ciudad con una narrativa que no solo es el contar, sino que el recorrido lleva esa misma narrativa. Entonces juntar el caminar, los edificios, los lugares, con los cuentos que hay detrás de todos esos edificios y de los proyectos, hice ese emprendimiento y relativamente me dio bien. O sea que si se antojan, es sino que me busquen y armamos un recorrido para cuenteros. ¿Cómo será eso difícil? Entonces nos contabas que son 5 recorridos. Sí. ¿Cuáles son exactamente? Porque sabemos que hay muchas zonas de la ciudad que son representativas e históricas, como el barrio Prado Centro, como esta zona que decías del Paraninfo, como la zona del Museo de Antioquia. ¿En qué partes específicamente te localizan esos recorridos? Mira, los recorridos los bauticé con un nombre muy sugestivo que tiene con eso de reconozcamos. Entonces el primero de ellos, como el más icónico, es el centro de Medellín. Y el centro de Medellín se llama Conoce tu centro. ¿Cuál es tu centro? ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Cierto? Porque el corazón de la ciudad, que es el centro de Medellín, se llama tu centro. Entonces se llama Conoce tu centro. Ese recorrido, además de montar en el metro y contarles qué es el metro, vamos a la playa, vamos al Museo de Antioquia, vamos a la antigua gobernación, que es el Palacio de la Cultura, el Parque Berrío, donde todos los antioqueños nacimos, y después uno coge Carabobo y va hasta el Parque de las Luces. Es todo el contexto del centro de Medellín. Ese es el primero. El segundo se llama Conoce tu centro cívico, y es todo el tema administrativo y centro de Medellín, pero administrativo y cívico. ¿Cuál es la Alpujarra? Pero eso no fue el primer centro cívico de Medellín. El primer centro cívico de Medellín es aquí donde queda la antigua gobernación, la antigua alcaldía y el antiguo Palacio Nacional. Medellín traslada su centro cívico a la Alpujarra, y entonces arrancamos ahí, les contamos además la historia del ferrocarril de Antioquia, pasamos a Plaza de la Libertad, vamos al centro de convenciones, vamos al PM, Parque de los Deseos, y pasamos al otro lado, que es Parque del Río, que es ese nuevo Medellín que está generando el río como eje fundamental de su desarrollo. Ese es el segundo. El tercero tiene que ver con la parte del distrito norte, que se llama Conoce tu Norte, y es toda la zona norte de Medellín, que arranca con el Hospital San Vicente de Paúl, la Ruta N, Parque de los Deseos, Planetario, Explore, y terminamos en el Jardín Botánico. Todo el desarrollo nuevo de Medellín, que llama el Distrito de Innovación, que la gente dice el Distrito de Innovación, y cada vez que voy la gente se sorprende de la transformación de ese lugar, y porque Medellín no es gratuito que hoy se llame el Distrito Especial de Ciencia y Tecnología. Medellín ha tenido 17 nombres y cada nombre marca un horizonte. Y también tenemos otro que se llama el Distrito Creativo, el Perpetuo Socorro, que es toda la zona de artes que se desarrolla entre la 33
y la 30, y esto es el desarrollo del distrito creativo, que es muy importante. Y el último, que ya pasamos las fronteras de Medellín, porque además Medellín es una ciudad de espíritu, Santa Fe, Antioquia, Medellín y Oriente, ya se llama Ciudad Región. Entonces tenemos ahí a Río Negro, donde se firmó la Constitución de 1863 y se cuenta toda esa historia y carga que tiene Río Negro. Esos son los 5 que hasta ahora se diseñan y lo hemos hecho para todo tipo de público, para familias, para grupos de amigos. La gente dice en Medellín, ¿yo qué hago hoy este fin de semana? La gente siempre se va a los mismos centros comerciales, no hay otras actividades culturales claves de reconocer. Claro, y además maravilloso que es a través de los cuentos, de narrar la ciudad que a veces, como tú dices, no la conocemos, y qué maravilloso hacerlo a través del arte, de la cultura, de los cuentos. Bueno, Gloria, para mí es un placer haberte tenido por aquí en Charlas y Cuentos, y para ustedes televidentes la invitación es para que sigan viniendo a la Sala Viva Palabra. Ya saben que este programa lo pueden ver todos los lunes a las 6 de la tarde o por el YouTube de Teleboyacá o el de Viva Palabra. Si quieren conocer la programación de Viva Palabra, nos pueden encontrar en Instagram como @Viva Palabra Cuentos, y nos vemos la semana que viene. Chao.